Bienvenidos a la sesión número 10 y hoy vamos a seguir estudiando el pacto de gracia y tenemos dos metas hoy. Y la primera meta es que queremos estudiar la administración abrahámica, la administración del pacto de gracia bajo Abraham. Es la primera meta o objetivo. El segundo objetivo es identificar el aspecto colectivo y el aspecto personal de esta administración. Es decir, que en todo este estudio, eso es lo que queremos ver. Queremos ver el desarrollo del pacto de gracia y ver cómo cada administración toca esos elementos colectivos y personales. ¿Ok? Entonces, el gráfico que ven en la pantalla, eso es el mapa que vamos a usar para el resto de este estudio. Y la semana pasada repartimos algunas copias de eso. Si necesitas una copia, por favor, habla conmigo después de la clase y podemos trabajar en eso. Pero eso es el mapa que vamos a usar. Y para resumir brevemente dónde estamos en ese proceso, ya hemos estudiado lo que está aquí. Principalmente es el pacto de obras. Pueden ver esa línea que está arriba. El pacto de obras empezó con en el jardín, en el huerto, empezó en Génesis 1, empezó con Adán como mediador. Y en ese pacto de obras, originalmente encontramos paz dentro del reino de Dios, porque el propósito de ese pacto de obras era establecer el reino de Dios en el universo. Entonces, al inicio hay una paz perfecta con todas las cosas. En cuanto a los aspectos colectivos, el reino tiene paz en cuanto a su lugar, toda la tierra. En cuanto al pueblo, Adán y Eva, creados a la imagen de Dios, y había paz entre ellos, también encontramos la ley del reino de Dios, y la ley era la palabra de Dios directamente a ellos. Ellos hablaban con Dios cara a cara. ¿Ok? Entonces hay perfección, hay paz en eso. Y también, y obviamente, el rey de ese reino es Dios mismo. Él es el rey de todo, gobernando todo, y él había instituido a los seres humanos, principalmente a Adán, como mediador de ese pacto. Él había delegado, digamos, el reino a ellos para que ellos gobernaran, cultivaran y todo el reino de Dios. Entonces había paz. Con la transgresión encontramos la guerra. Es decir, que la transgresión invocó las maldiciones del pacto de obras y por eso todo el reino de Dios cayó en guerra. Cuando decimos guerra, ¿a qué se refiere? Primero, hay guerra con el mundo mismo, ¿no? En lugar de cultivar la tierra y todo va a salir bien en cuanto a la multiplicación, en cuanto a la cultivación de la tierra, ahora el mundo va a dar espinos. ¿Ok? Entonces hay guerra entre el hombre y la creación, la tierra misma. También hay guerra entre el pueblo de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva inmediatamente después de tener que enfrentar su pecado? Ellos empezaron a echar la culpa. Ellos hicieron una conspiración para huirse, para esconderse de Dios. Y desde allí hay guerra entre ellos. Y esa guerra continúa después con los hijos de Adán y Eva también, ¿no? También dentro de uno mismo hay una guerra. En lugar de estar desnudo y sin vergüenza, ahora hay tensión dentro de nosotros. Hay guerra entre el cuerpo y el alma. Y los dos son culpables. No es que el cuerpo es malo, pero el alma está bien. No, hay guerra entre los dos porque los dos están caídos por el pecado, por la transgresión, por la maldición
del pacto de obras. Y en eso hay guerra entre Dios y su reino, porque su reino le había abandonado, le había traicionado. Entonces ellos están expulsados del reino de Dios y hay guerra entre Dios y su pueblo. Esas son las maldiciones del pacto de obras, ¿ok? Y aún en esas maldiciones hemos visto las semillas de esperanza, las semillas de que Dios iba a hacer algo. Aunque en Génesis 3:15 no sabemos lo que es exactamente, hay semillas de esperanza. Y la semana pasada hemos empezado nuestro estudio del pacto de gracia, reconociendo Noé como el primer mediador, el primer administrador del pacto de gracia. Y por eso llamamos ese periodo de Noé la administración de Noé. Es una administración con Noé como mediador, pero bajo del pacto de gracia, como pueden ver en el gráfico. ¿Ok? Entonces, hoy hemos llegado a esta columna acá. Vamos a hablar de la administración abrahámica, la administración de Abraham. ¿Ok? Y una razón por eso es porque al fin de nuestro estudio la semana pasada, llegamos al fin de la vida, de la administración de Noé, y encontramos que Noé no es suficiente para ser el Mesías, para salvar el reino de Dios. Porque él cayó en ¿qué? En ser esclavo de la tierra misma. ¿Ok? Entonces, en la administración de Noé, hemos seguido esos dos puntos. El aspecto colectivo del lugar del reino de Dios, hemos seguido eso, y también en su relación personal con la creación. La creación le engañó. Él tomó el fruto del campo y él se emborrachó y estaba desnudo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con la administración abrahámica. Y en eso, al llegar a esa administración, no es algo inmediato. Es decir, que la Biblia no termina la historia de Noé, inmediatamente encontramos la historia de Abraham. Hay un puente entre los dos. ¿Cómo había puente entre la transgresión del pacto de obras y la venida de Noé? Y ese puente, como vimos la semana pasada, era esa idea de que el mundo, el reino, seguía empeorándose hasta el punto en el que el pecado era algo extensivo hasta los confines del mundo, algo intensivo hasta las profundidades del corazón de cada persona, de cada ser humano, y también era pecado constante. Siempre el corazón de ser humano era así. Entonces, eso fue el puente para Noé. Y acá, en Génesis 10 y 11, vamos a ver el puente entre Noé y Abraham. ¿Qué es ese puente? Primero, y quiero invitarles a abrir sus Biblias. ¿Qué pasó con la mía? Hasta aquí. Vamos a empezar en Génesis 11. Génesis 11. Perdón, Génesis, los finales de Génesis 10, realmente. Génesis 10, 32. Génesis 10, 32. Dice ahí, estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Entonces, ese verso es para resumir lo que había ocurrido antes en el capítulo 10. Es decir, que la semana pasada vimos que la administración de Noé, en mucho sentido, era una recreación. Y hemos visto las similitudes entre Noé y Adán, ¿ok?
Entonces, este capítulo está terminando con una parte del puente entre Noé y Abraham. Eso es lo que estaba ocurriendo en todo el mundo. ¿Ya? Noé como una nueva, o donde Dios está recreando todo, él, Dios estaba multiplicando a los descendientes de Noé. Y por eso dice que de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. ¿Ok? Entonces, en este gráfico ya podemos ver que esta idea del lugar del reino que empezó con Noé, porque el pacto, la administración del pacto de gracia con Noé, aunque Noé era el mediador y sus descendientes eran beneficiarios, el pacto era con la tierra misma, a proteger la tierra misma. Pero esa idea de la tierra va a seguir también en la administración abrahámica, porque ahora la nueva creación a través de Noé se están multiplicando a los confines de la tierra. ¿Okay? Eso es una parte del puente entre los dos. Pero también en el capítulo 11 encontramos una historia que realmente es un poquito rara, ¿no? Es una historia bien conocida, la Torre de Babel, pero realmente hay mal entendimiento de la importancia y de lo que significa esa historia. En algunos casos podemos pensar que la Torre de Babel es una historia interesante, quizás explica por qué hay personas en todas partes del mundo, explica por qué hay muchos idiomas. Entonces es una historia pragmática para responder a una pregunta que tenemos en cuanto a la historia. Pero la palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios no simplemente es para responder a nuestra curiosidad de las cosas. Si la palabra de Dios va a hablar de algo, tiene una razón, tiene un propósito para hacerlo. Y en este caso, lo que encontramos en esta historia de la Torre de Babel es una parte de ese puente. Entonces, eso es lo que quiero examinar por un momento. Déjeme leer Génesis 11, el versículo 4. Luego dijeron, y esos son los pueblos viviendo en la tierra de Sinar, como dice el versículo 2. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Ok, ¿qué está ocurriendo en este pasaje? ¿Cuáles son los deseos de esas personas, de ese pueblo que estaban allí? Creo que podemos notar dos cosas. Primero, la promesa en la administración de Noé está presente aquí. Es decir, que la promesa para Noé era, ustedes tienen que multiplicarse y llenar la tierra. Hablando del lugar del reino, porque el lugar del reino de Dios es toda la tierra. Pero aquí, ¿qué quieren hacer? Ellos deciden, no quiero, no queremos caminar más, no queremos viajar más, estamos bien acá. Entonces aquí vamos a construir una ciudad y vamos a construir una torre. Entonces, los seres humanos otra vez están tomando en sus manos lo que pertenece a Dios. Dios dice, no, toda la tierra es mi reino. Y ellos dicen, no, acá en esta ciudad, esta torre va a ser nuestro reino. Entonces es una continuación del aspecto colectivo del lugar. Los seres humanos están en rebelión otra vez. ¿Ok? También no quieren ser dispersos en toda la tierra. No, estamos bien acá. Gracias Dios, pero ya, ahora nos encargamos. Estamos en esta ciudad. Pero también encontramos otra expresión interesante. Ellos, su deseo es muy claro ahí. Hagámonos un nombre. ¿Qué significa eso? Hacer un nombre sí puede referirse al orgullo o a la arrogancia. Eso es cierto, pero el significado es más profundo acá. Ellos quieren determinar el lugar de su reino, pero también ellos quieren
autonombrarse. Dios, nosotros somos el pueblo. Es un hecho de autonombramiento. Espero que eso sea una palabra. Pero esa es la idea. Ellos quieren hacerles un nombre por sí mismos. ¿Ok? Pero ¿por qué eso es importante? Porque tenemos que recordar lo que pasó en el pacto de obras. Cuando uno nombre a otra cosa o otra persona o otra criatura, ¿qué significa? Es un acto de dominio. Dar nombre a algo es un acto de dominio. Como Adán nombró a las criaturas, a los animales, estaba mostrando de que él tiene dominio sobre esas cosas. Pero en cuanto a nuestra relación con Dios, Dios es el único quien puede nombrarnos a nosotros. Es decir, que en el reino de Dios, solamente Dios, el rey, puede nombrar quién es su pueblo. Pero aquí en rebelión, ellos están diciendo que no, nuestro lugar está aquí, pero también vamos a nombrarnos a nosotros mismos. Es otro acto de rebelión. Y una parte que es casi chistoso en eso es que al final el Señor les va a dar un nombre. ¿Y qué es ese nombre? Es Babel. ¿Y qué significa Babel? Confusión. Y lo interesante es porque aunque ellos querían autonombrarse a sí mismos, ellos recibieron un nombre y también ese nombre va a seguir con el pueblo que están contra Dios hasta cuándo. No termina en Génesis 11. No termina tampoco en el Antiguo Testamento. Va a terminar en Apocalipsis, en el día final. Porque el nombre acá, Babel, es el mismo nombre que encontramos traducida como Babilonia. Y en Apocalipsis encontramos al final de ese pueblo. El pueblo contra Dios, un pueblo en rebelión contra Dios. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre los dos? El pueblo de Babel son los no creyentes. El pueblo de Babel han sido nombrados por Dios, pero con el nombre confusión. Pero el pueblo de Dios, como vamos a ver, empezando con Abraham, sus descendientes, hasta la iglesia, ellos no son el pueblo de confusión, sino un pueblo de orden. Un pueblo dentro de la voluntad de Dios, dentro de su plan redentora. Entonces, ya encontramos en Génesis 11 el establecimiento de dos pueblos, empezando con el pueblo de Babel, de Babilonia, los de confusión. Entonces, para resumir lo que encontramos en este puente, es de que el estado del reino de Dios es de que otra vez los seres humanos están en rebelión contra Dios. Ellos quieren determinar el lugar de su reino y quieren determinar quiénes son el pueblo de su reino. ¿Ok? Entonces, aún antes de llegar a Génesis 12, la primera mención de Abraham, ya podemos ver que lo que deberíamos esperar es de que la administración abrahámica va a hablar de esas dos cosas. El lugar que empezó con Noé, pero también va a añadir otro aspecto colectivo, que es el pueblo de Dios. Este puente está preparándonos para lo que es por venir con Abraham. Okay. Entonces el puente lo encontramos en Génesis 10 y 11. Para que sepan, una frase es en inglés y otra en español, pero para mostrar la confusión, porque eso es el producto cuando uno trata de rebelar contra Dios. Es confusión, es desorden, es contradicción, y eso es lo que vemos allí. ¿Ok? Muy bien, eso es el puente, y después de eso, en Génesis 12, llegamos a los inicios de la administración abrahámica. Entonces, estaremos en esta porción en Génesis 12, 1 al 3. Y también quiero recomendarles que abran sus Biblias a esos textos.
porque obviamente no vamos a tener tiempo para leer todo lo que queremos leer, pero vamos a enfatizar algunas porciones. Entonces, déjeme leer esta porción. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos ver el aspecto colectivo del reino de Dios? El lugar está allí. Abraham, tienes que irte de tu lugar, el lugar de tu familia, donde están tus raíces, porque te estoy llamando a una tierra, a un lugar específico. Abraham no sabía lo que era. Él tenía que irse del lugar de sus padres, caminando por fe. Pero esta primera palabra, Abraham está hablando de ese aspecto colectivo del lugar del reino, donde Dios iba a establecer su reino. Y en eso podemos ver que es lo contrario a lo que vemos en la historia de Babel, ¿no? Ellos quieren quedarse allí, establecer una ciudad, una torre, pero el llamado hacia Abraham es que no, tú vas a salir de todo. Todo que conoces, donde está la familia, la seguridad, todo eso, vas a salir de eso para entrar a ese lugar de mi reino. ¿Okay? Aspecto colectivo es el lugar, pero también encontramos la introducción del otro aspecto colectivo, que es el pueblo del reino de Dios. Y encontramos aquí 3 veces. Haré de ti una gran nación, una nación grande. Otra vez el contrario de la historia de Babel, ¿no? Ellos quieren autonombrarse, pero el Señor le dijo a Abraham, no, yo voy a hacerte un nombre. Eso no es correcto, perdón. Engrandeceré a tu nombre, dice en ese versículo. ¿Esa traducción es correcta? Correcto. Engrandeceré tu nombre. Entonces, también eso es el contrario de lo que encontramos con Babel. Ellos quieren autonombrarse, pero Dios le dijo a Abraham, quien es el mediador del pacto, no, yo voy a engrandecer tu nombre en toda la tierra. Y por medio de Abraham, el mediador, todas las familias serán bendecidas. Todas las familias de la tierra. ¿Okay? Entonces, aún aquí en los primeros 3 versículos de la historia de Abraham, podemos ver esas dinámicas. El lugar le está llamando a salir del lugar de su familia, de sus padres, pero también en cuanto al pueblo, el Señor iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham. Él iba a engrandecer el nombre de Abraham y a hacerle de él una gran nación. Okay. Y en eso lo que queremos hacer, porque la historia de Abraham, la administración dura muchos capítulos y obviamente no tenemos tiempo para leer todos los capítulos. Solamente quiero mostrarles algunos ejemplos a través de la historia de Abraham en cuanto a cómo el pueblo es el enfoque de la administración abrahámica. Debemos ver ese enfoque en la historia, en la administración de Abraham. Primero vamos a empezar en Génesis 15. Y aquí en este capítulo, Abraham está luchando con las promesas que él había escuchado en Génesis 12, ¿no? Él está viejito, no tiene hijos, entonces él está luchando con eso. Señor, me dijiste eso, pero mira mi vida, no tengo hijos. Son buenas promesas, suenan bien, pero parece que hay una desconexión, Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Y cuál es la idea de Abraham? Ok, yo entiendo la solución. Yo entiendo lo que tú vas a hacer, Señor. Yo
Yo pienso que tú vas a usar Eliezer como el heredero de todo lo que tengo. Entonces, por medio de Eliezer, quien no es mi hijo, sino un siervo, tú vas a cumplir sus promesas. Y el Señor le dijo, no, 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 no. Estoy firme en mis promesas. Abraham, tú vas a tener hijos. Tú vas a tener una descendencia y yo voy a cumplir mis promesas a través de ellos. Y dice allí en el versículo 6 del capítulo 15, Abraham creyó en el Señor. Abraham tenía luchas, Dios afirmó sus promesas y Abraham creyó en él. Y más tarde, en el Nuevo Testamento, en Romanos 4:9, Pablo va a usar lo que vemos aquí para mostrar que los descendientes reales de Abraham, los hijos de Abraham, no es por sangre, sino es por la fe. Porque en esta expresión, en ese versículo, Abraham creyó en el Señor, está mostrando de que los descendientes de Abraham son por fe. Si tienes fe en las promesas de Yahvé, de Dios, Dios pactual, el Dios de las Escrituras, también eres un hijo de Abraham. Entonces, encontramos esa conexión en cuanto al pueblo de Dios. Pero después de eso, después de esa afirmación de la fe de Abraham, encontramos una historia un poquito rara también, y es la historia de un rito que para nosotros no es algo tan entendible, ¿no? ¿Qué pasa en ese rito? Primero hay animales y entonces, Abraham tiene que partir los animales en dos. Entonces hay sacrificios que están partidos en dos. Y después de eso, Dios le hizo a Abraham que él durmiera. ¿Y quién pasó por los dos sacrificios? Dios mismo. Dios mismo pasó por la mitad de los sacrificios representados por un horno humeante y una antorcha de fuego. Son los mismos símbolos que iban a guiar a Israel cuando ellos estaban caminando en el desierto, ¿no? Pero aquí, antes de todo eso, en este rito con Abraham, lo que encontramos es que Dios está haciendo un pacto con Abraham. Génesis 15, el versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, no he practicado esas palabras antes, los Cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseros y los jebuseos. Mucho pueblo, ¿no? Dios iba a mover esos pueblos porque esa es la tierra del reino de Dios. Y los descendientes de Abraham son el pueblo del reino de Dios. Y en eso Dios está sellando en un pacto sus promesas. Lo que le había prometido en Génesis 12, ahora en Génesis 15, él hizo un pacto con Abraham para sellarlos. Y cuando Dios hace un pacto, cuando Dios sella algo, no hay nada que puede cambiarlo. No hay nadie que puede ajustar los términos ni ajustar cualquier parte de ese pacto. Y eso es lo que ocurre en Génesis 15. Abraham duerme y es Dios quien pasó por los sacrificios, diciendo que si yo no cumplo esas promesas, si yo no cumplo este pacto, yo voy a recibir las consecuencias. Yo voy a recibir las maldiciones. Eso es lo que dijo Dios. Mientras que Abraham estaba durmiendo, haciendo nada, incapaz ni para pasar por la mitad de los sacrificios.
Génesis 17 es otro ejemplo de cómo Dios está estableciendo el pueblo de su reino. La primera parte de este capítulo empieza con un renombramiento. ¿Eso es una palabra? Okay. Excelente. Dios renombra a Abraham y le dio un nuevo nombre. ¿Qué es ese nombre? Cambia de Abraham a Abraham. ¿Qué significa Abraham? Un padre exaltado. Es decir, que ese primer nombre es muy específico a su situación personal. En su familia es un padre exaltado. Pero en ese cambio, no solamente tiene que ver con una sola familia, pero el nuevo nombre significa padre de las multitudes. Dios está nombrando. Y cuando Dios nombra algo, debemos prestar mucha atención porque tiene significado. Y en este caso está mostrándonos de que en esta administración abrahámica, el enfoque es el pueblo del reino de Dios. A través de Abraham, él iba a hacer un pueblo para su reino y Abraham iba a ser el padre de las multitudes. Y es por esa razón que inmediatamente después de este nombramiento de Abraham encontramos otro rito que es interesante. ¿Qué rito es? Es el primer sacramento en el pacto de gracia y es el sacramento de la circuncisión. Entonces, en su contexto, podemos entender el propósito de este sacramento. Ese sacramento era para marcar la entrada de alguien en el pueblo de Dios. Por medio de la marca de circuncisión, era para mostrar que ellos están incluidos en el pueblo de Dios. Pero, ¿para quiénes son? ¿O para quiénes es ese sacramento? Génesis 16, voy a leer rápidamente 9 al 14. Génesis 17, 9 al 14. Sí, Génesis 16. Dije 16, no, 17, perdón. Génesis 17, 9 al 14. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. En otras palabras, ¿quiénes son parte? ¿Quiénes deberían recibir el sello y la señal del pacto de gracia, que es la circuncisión? Los nacidos al pueblo de Dios, los 8 días deberían ser circuncidados, pero también los que entran desde afuera, los que son comprados, los que se hacen parte de esa familia también. Es porque el pacto es familiar. Dios obra pactualmente a través de las familias. Entonces, para mostrar ese ingreso al reino de Dios, uno debería recibir el sacramento de la circuncisión. Tanto los niños, los hijos, como también los que están de afuera, los extranjeros que entran en ese pacto. Hoy no tenemos tiempo para hablar más de los sacramentos. Espero que tengamos tiempo al final de esta serie para hablar solamente de los sacramentos.
Pero en eso, obviamente, pueden ver si estamos diciendo que hay continuidad entre las administraciones del pacto de gracia en el Antiguo Testamento con la venida de Jesús en el Nuevo Pacto, en la administración de Jesús en el pacto de gracia. Por eso creo que podemos ver claramente porque creemos que los niños de los creyentes deberían ser bautizados y los que son nuevos al cristianismo por profesión de fe deberían ser bautizados también. Entonces, en esa continuidad son las mismas personas que deberían recibir la señal y el sello del pacto. Pero hablando de Génesis 17, no hay una coincidencia porque la palabra habla de la circuncisión acá, en la administración abrahámica, porque el enfoque de su administración otra vez es el pueblo de Dios, el pueblo del reino de Dios. Tienes que alguien entra en ese reino por medio del sacramento. En el Antiguo Testamento, que es la circuncisión, en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, es el bautismo. Okay. Y después de eso, vamos a seguir en Génesis 17. En los versículos 15 y 16, encontramos que Dios renombró a la esposa de Abraham. Dice allí en los versículos 15 y 16 del capítulo 17. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer no llamará Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ok, entonces, ¿qué encontramos en el capítulo 17? En la mitad es la institución del sacramento de circuncisión. Y antes de eso, Dios nombró a Abraham. Y después, Dios le dio a Sarai un nuevo nombre también, Sara. ¿Qué significa eso? Realmente es la misma cosa que encontramos con Abraham. Sarai significa mi princesa. Sarai está hablando de la relación entre Sarai y Abraham. Pero lo que el Señor está haciendo en la administración abrahámica, en ese cambio de nombres, primero está mostrando que Abraham, ahora es Abraham, porque es el padre de las multitudes. Es algo colectivo, hablando de todo el pueblo del reino de Dios, pero es igual con Sara también, porque Sara significa princesa de naciones. Entonces ahora los dos nombres de Abraham y Sara no son en cuanto solamente a su familia nuclear, sino tiene que ver con todo el pueblo del reino de Dios. Okay. Perdón. Amigos, lo siento. Tengo diapositivas para todo. No, estoy bien. Ok. Entonces, otra vez, el aspecto colectivo del reino de Dios en la administración abrahámica es el pueblo de Dios. Continúa el lugar, pero su enfoque está en el pueblo del reino. ¿Ok? Considerando eso, vamos a regresar a nuestro mapa y ver de que cada vez que hablemos de un aspecto colectivo, por ejemplo, lugar y pueblo, también estamos hablando de una relación personal. Entonces, en la administración con Noé, hablamos de la relación entre Noé y la creación. La creación le engañó. Y ahora vamos a hablar, si el aspecto colectivo es el pueblo, significa que el aspecto personal, la relación personal es entre el pueblo de Dios. Y la razón, o una razón, porque estamos estudiando los dos aspectos, colectivos y personales, es porque en toda la historia de redención tenemos que recordar que cuando Dios está obrando de una manera colectiva, también Él está obrando en una manera personal.
Es decir, que para tú y yo es muy fácil pensar en la palabra de Dios y pensar, wow, es increíble lo que el Señor está haciendo para su reino. Es muy increíble lo que el Señor está haciendo con la salvación. Pero en muchos casos no lo vemos como algo personal. Pero lo que encontramos, el patrón que encontramos en la pactología es que Dios siempre está obrando personalmente con alguien también, uno a uno. Es decir, que mientras que Dios está estableciendo su reino, también Él está preocupado por el individuo a la misma vez. No son cosas distintas, sino Él está haciendo eso siempre. Y es así para nuestras vidas también. Sí, Él está estableciendo su reino a una hora a través de nosotros, pero Él no nos usa simplemente como instrumentos para quitar, para votar, sino Él está preocupado por nosotros mismos también. Él está obrando a través de una relación personal con nosotros. Y en eso podemos ver muchos ejemplos en la vida de Abraham. Y eso es lo que queremos ver rápidamente. Entonces, otra vez, si la relación personal con Noé es con la creación, con Abraham es su relación con otros. Y realmente lo que encontramos en la vida, en los muchos capítulos de la vida de Abraham, en Génesis 12 al 24, podemos ver muchas relaciones. Podemos ver la relación que Abraham tiene con su esposa, que tiene con su sobrino, que tiene con su hijo, que tiene con otros reyes, que tiene con sacerdotes. Entonces, caminando a través de la vida de Abraham, encontramos muchas relaciones con otros. Y en eso lo que vemos también es mucha disfunción. Si quieres sentirte mejor con tu matrimonio, con tus amistades, con tus otras relaciones, deberían leer la vida de Abraham, porque todas sus relaciones son desastres. Son muy problemáticos. Como Noé no tenía una buena relación con la tierra misma, con la creación, tampoco Abraham tiene buenas relaciones con los que están en su alrededor. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Primero, encontramos la historia de Abraham y su esposa, Sara. Y en esa porción de la vida de Abraham, llegamos al capítulo 16 de Génesis. Y allí encontramos una historia de Abraham y su esposa. Y recuerda que Génesis 16 es después de Génesis 15, cuando Dios afirmó las promesas a Abraham. Porque Abraham tenía una solución. Eliezer, mi siervo, vas a cumplir todo por medio de él. Y Dios hizo un pacto con Abraham y todo eso. Y llegamos al capítulo 16 y ¿qué es lo que vemos aquí en este capítulo? Ahora su esposa está un poquito nerviosa, ansiosa, ¿no? Estoy viejita. Necesitamos ver esas promesas, el cumplimiento de esas promesas. Entonces, yo tengo una idea. Abraham, tú puedes acostarte con mi sierva, con mi esclava, Agar. Y por medio de ella, Dios puede cumplir sus promesas. ¿Y qué le dijo a Abraham? Sara, eso es una idea terrible. No, Dios prometió eso. Entonces no deberíamos hacer eso. Sería pecado, rebelión contra Dios, una falta de fe en las promesas de Dios. ¿Él dijo eso? No. Quizás buena idea. Lo voy a hacer. Y eso es lo que pasa, ¿no? Abraham se acostó con la sierva de Sara, su esposa, con Agar. Y desde allí empieza un conflicto triangular entre ellos dos. Inmediatamente, Agar se embarazó y Sara en el mismo párrafo. Ahora, todo ha cambiado, ¿no? Ella reconoce, ha sido una idea terrible. Y hay ira
Hay angustia, hay resentimiento, hay desprecio allí. Y en esas relaciones personales que debería ser entre Abraham y Sara, ahora incluye a otra mujer. Está mostrándonos la disfunción de una relación personal de Abraham. ¿Quién es el mediador de este pacto? Pero también él no puede manejar sus propias relaciones bien. Pero en la gracia de Dios, Dios redimió esa situación también. Aunque esa solución, entre comillas, no era la solución, Dios les mostró mucha gracia. Génesis 17, el versículo 20. En cuanto a Ismael, quien es el hijo de Abraham y de Agar, no de Sara, sino de Agar. En cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. A pesar de la rebelión, del pecado de Abraham como mediador del pacto, Dios iba a bendecir a Ismael. También en 2 ocasiones, hablando de su relación matrimonial, no en una, sino en 2 ocasiones, Abraham y Sara entran en una ciudad y ¿qué hace Abraham? Ella no es mi esposa, es mi hermana. A una parte de eso que es la verdad, pero él sabe que está distorsionando la verdad para su propio beneficio. Es que él tiene miedo. Cuando ellos entraron a esas 2 ciudades, él tenía miedo de las personas que estaban viviendo allí. Y por eso su solución es mentir. Entonces creo que podemos imaginar cómo se sentía Sara en esas 2 ocasiones. Mi propio esposo, el mediador de ese pacto, el padre de las multitudes, me está negando frente de todos porque tiene miedo. Él tiene más miedo de los hombres que tiene de Dios mismo, el Dios del pacto. Creo que podemos imaginar sus sentimientos en esos momentos. Pero también Dios sigue fiel. En esas 2 ocasiones también Dios protegió a Sara de ser violado en esas ciudades. A pesar del pecado de Abraham, su esposo, Dios ha sido fiel en las cosas. Dios interviene para proteger a Sara. Okay. Entonces encontramos la relación entre Abraham y su esposa. Segunda, rápidamente, es la relación entre Abraham y Lot. Lot es el sobrino de Abraham, el hijo de su hermano. Pero es interesante porque en Génesis hay mucho espacio para contar de las historias con Lot. Si yo fuera el autor de la palabra, realmente yo no prestaría mucha atención a Lot. Eres un sobrino allí, pero hay otras cosas más importantes que quisiera compartir con los demás. Pero no, la palabra dedica mucho espacio a la relación entre Abraham y Lot. ¿Por qué? La razón por muchas historias de Lot es porque él es la semilla en cuanto al plan de Dios con los gentiles. Es decir, que Lot, por definición, está fuera del pacto que Dios hizo con Abraham. Lot no es un descendiente de Abraham, sino él es el hijo de un hermano, fuera del pacto. Pero vez tras vez encontramos esas historias de salvación para la vida de Lot. Y al inicio no tiene mucho sentido, pero si seguimos la historia de redención, podemos encontrar las razones por eso. Es para mostrarnos que desde el inicio, esta administración abrahámica, donde el enfoque es el pueblo del reino de Dios, Dios tiene un plan para los gentiles. Y podemos seguir esa línea, rastrear esa línea en toda la palabra de Dios. En el resto del Antiguo Testamento,
pero también llegando al Nuevo Testamento. Dios tiene un plan con los gentiles. Y por eso, después de la resurrección y ascensión de Jesús, causó un choque muy fuerte en la iglesia. Porque la iglesia temprana luchaba con esa idea. ¿Cómo es que Dios está incluyendo a los gentiles en su plan de redención? ¿Cómo es que ellos sean partes de la iglesia, el pueblo de Dios? Somos el pueblo elegido. Pero ahora los gentiles pueden ser también. Sí. Y las semillas están aquí, en la vida de Lot. Y como hemos visto también en Romanos, de que el pueblo real, el pueblo verdadero del reino de Dios, es por medio de la fe. Medio de la fe en el Dios pactual, quien envió a su Hijo, Jesucristo. ¿Okay? Y finalmente vamos a ver la oración entre Abraham y Isaac. Es decir, que con el nacimiento de Isaac encontramos el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios hacia Abraham. Isaac es el hijo prometido, es el hijo de Abraham y Sara, no de Abraham y Agar o cualquier persona o cualquier siervo de la casa de Abraham, sino él es el hijo de Abraham y Sara. Por medio de él, Dios iba a cumplir sus promesas, porque esa promesa de hacerle una gran nación empieza con una sola persona. Empieza con un solo nacimiento, que es el nacimiento de Isaac. Y Abraham, al nacimiento, al momento del nacimiento de Isaac, tenía 100 años y Sara 90. Pero por fin había llegado. Pero llegamos a Génesis 22. ¿Y cuál es la historia que encontramos allí? Es la historia entre Isaac y su padre Abraham. Y Dios aquí está probando a Abraham. Y la pregunta en esta prueba es esta. ¿Abraham ama más a tu hijo Isaac o ama más a mí? ¿Amas más al regalo o amas más al regalador? ¿Amas más a esa bendición que te ha proveído o amas más a mí? Esa es la pregunta que está allí. Y llega hasta ese momento, ¿no? De tomar esa decisión. Abraham está listo para hacer ese sacrificio, pero como sabemos, Dios intervino en eso, como él había intervenido en otras ocasiones también para cumplir sus propósitos. Pero una razón por la cual esa historia está allí para nosotros es porque en nuestras relaciones personales hacemos lo igual. Como hemos escuchado en la prédica hoy, tenemos la tendencia de hacer ídolos de nuestras relaciones personales. Que sean nuestros esposos, que sean nuestros hijos, que sean nuestras amistades. Tratamos de recibir nuestra identidad a través de otras personas, en lugar de recibir y entender y aceptar nuestra identidad a la luz de ser el pueblo de Dios, quien nos ha nombrado. Entonces, su relación con Isaac refleja también las dificultades que nosotros tenemos en nuestras relaciones personales también. Y aún en eso, otra vez, Dios está preocupado por todos involucrados en esas historias. Y por eso podemos ver las relaciones de Abraham con otras personas. Porque sí, el Señor está usándole para cumplir el establecimiento de su reino, pero también Dios está involucrado, preocupado por la vida individual de Abraham también. Entonces, para concluir, podemos ver que la administración abrahámica es una continuación del pacto de gracia. Es una continuación y desarrollo de ese tema del lugar y nuestra relación con la creación, con la tierra, pero también es el inicio de ese aspecto colectivo del pueblo.
Dios, por medio de Abraham, iba a establecer el pueblo de su reino. Y por eso está hablando personalmente de las relaciones entre Abraham y otras personas. Creo que en la historia de Abraham no vemos, en otras historias no vemos más diversidad en cuanto a las relaciones personales que en la vida de Abraham. La razón es porque eso es el enfoque. El pueblo del reino de Dios y nuestra relación con otros. Y también es por eso, para concluir, de que la administración abrahámica es la única administración que se refiere a sus conexiones con otras personas. Es decir, que nosotros no decimos el Dios de Noé y sus hijos y sus nietos. Tampoco no decimos que es el Dios de Moisés y sus hijos y sus nietos, pero decimos que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un pacto, es una administración familiar. Dios está estableciendo su pueblo.